Bueno, muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de videoconferencias La Escuela y los Derechos de los Jóvenes, organizado en el marco de la Red Federal Formadores para la Función Tutorial, que, como ustedes saben, es una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación, ahora presento, pero aquí me acompaña Nora Iriar, del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Justicia. En esta oportunidad abordaremos el tema de la perspectiva de género y la importancia de incluirla en las políticas de niñez, de adolescencia y familia. Me acompañan Miranda Casino, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ahora vienen, no las ven ahí, Pía Brugo y Laura Villani de la CENAP. Hola. Ahora las van a estar especialmente con ellas. Y Nora Iriar. Hola, ¿cómo están? Nora Iriar, del Ministerio de Educación, que me he estado comunicando con ustedes para poder organizar hoy, estar juntos compartiendo este espacio. Y Ana Campelo, del Ministerio de Justicia, de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil. Y agradezco, bueno, en principio a Puntos Digitales, a Mariana del Ministerio de Modernización, que hace posible la videotransmisión en simultáneo, a los Ministerios de Educación de las provincias, que nos acompañan siempre en la organización, a ustedes desde ya por estar presentes, y bueno, y a mis colegas que venimos compartiendo este trabajo interareal, que es una perspectiva claramente indispensable para abordar este tipo de temáticas. Antes de iniciar, ya les voy a dar la palabra a mis colegas, pero antes de iniciar la videoconferencia, les comentamos que teníamos prevista, al igual que la vez anterior, una dinámica de taller con mayor participación, que es la que les hicimos llegar, Nora les hizo llegar por mail. Por problemas técnicos y la vez anterior hemos tenido algunas dificultades de conectividad, por lo tanto hemos decidido simplemente limitarnos a la conferencia y desde ya habilitar un espacio de preguntas y comentarios para poder tener un intercambio. Pero vamos a cambiar la dinámica de taller que teníamos inicialmente prevista. ¿Sí? Sí, les vamos a dar las consignas, luego las vemos como para que ustedes puedan analizarlas y desde ya, si les parecen interesantes, compartirlas en sus espacios de trabajo o recrearlas en la oportunidad que ustedes crean conveniente. Antes de iniciar la videoconferencia y dar la palabra a mis colegas, vamos a ver las escenas de una serie muy actual, así que muy posiblemente muchos de ustedes la conozcan, que es 100 días para enamorarse, escenas que mucho tienen que ver con la temática, y después le doy la palabra a mis colegas. Vamos a pasar desde acá, porque no voy a tomar el compartir. Y lo compartimos desde acá. A ver si avisen si por favor escuchan el audio. Los chicos tomaron el colegio. ¿Cómo? Sí, el reclamo por la expulsión de Juani. ¿Cómo la expulsión? Bueno, no pasó nada. Juani usó el baño de hombres y la facha de la directora aprovechó eso para echarlo. Bueno, justo acá tengo la ley, me la acaba de traer Inés, ahora la vamos a estudiar un poco. Llámalo a Rodrigo, dile por favor que con cuidado estas cosas, que está bien, pero que sea pacífico todo, ¿no? Que está bien que dure poco, porque mañana yo la quiero llevar a Julia al cole, ¿viste? Todo bien con la sororidad, pero ¿viste? Para cualquiera, Esta reunión está siendo grabada. No sé, para mí el orden tiene que ser mi nombre, mi identidad, mis derechos. Es el mejor. ¿Sí? ¿Qué pasa, hijo? ¿Te enteraste? Sí, hijo, sí, acá me acabo de enterar. Escúchame, está muy bien lo que están haciendo, es una causa súper justa, está muy bien que le den esa pelea, pero Tranquilo, sean responsables, no se manden un moco porque si no salen perdiendo ustedes, ¿sí?
Sí, obvio que no estoy jugando, viejo, estoy haciendo valer mis derechos. No, está muy bien, escúchame. La toma ya es un gesto en sí mismo, si no la subrayan, no vayan al choque. Sean tranquilos, pacíficos, ¿sí? Vos quedate tranquilo que acá estamos bien. Te dejo que tengo que seguir. Gracias por bancarnos. Chau, hijo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Yo no voy a permitir que un grupito revolucionario tome el colegio, ¿eh? No somos un grupito revolucionario, somos todo el colegio. Y si no vaya fuera al patio y fíjese. Creo que lo mejor, ya que estamos, sería que dialoguen, ¿no? Las dos partes. Y la directora es la que no quiere dialogar. No dio ni chance a Juan de explicarse, no quiere ni ver lo que está viviendo. Así que ahora vos sos líder de revuelta estudiantil. ¿Vos sabés que estas cosas no terminan bien? Mientras sea una injusticia, nosotros vamos a estar acá luchando. Vamos. Yo no lo puedo creer, Fidel. Lidia, todo el colegio está organizado, se están manifestando. Creo que lo mejor que podríamos hacer es mínimamente escucharlos. ¿Querés? Tomémoslo como horas extras de construcción ciudadana. Seguramente que todos vamos a poder aprender algo de esto. No, yo no tengo nada que aprender. Este es un colegio privado y tiene normas, y las normas tienen que ser respetadas. Van a destrozar el colegio, Fidel. Bueno, si es esa tu preocupación, yo me voy a quedar acá a pasar la noche con ellos para ver que no se vayan del foco. Ah, bueno, pero me quedo mucho más tranquila entonces. Lidia. Bueno, pensé que ya te había sido. No, me quedo apoyo en la causa. Alguien tiene que dar de comer, hijo. ¿Tripol qué es, por ejemplo? Tripol es sí. Sí. ¿Vos sos sí? ¿Y vos? Yo soy sí. Lauri es sí. Yo soy sí, pero lo que pasa es que ser cis o trans no tiene nada que ver con tu preferencia sexual. Exacto. Vos podés ser hombre trans y que te gusten los hombres inclusive. O ser hombre trans y que te gusten las mujeres como el caso de Juan. ¿Entendés? Un trato digno. Debería respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad, espectacular. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como en los privados. Es decir, que el colegio como ámbito público tiene que respetar el género humano. Exacto. Y mira, Antonia, agarrate también de esto. Mira, toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación, procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo. Eso, entonces Montillo no la puede echar. No la puede echar. Hola. La aplicación que tener que compartir. Sí, ahora ya dejamos acá el PPT puesto en pantalla. Sí. Así te ve, Bueno, nos pareció luego de la primera videoconferencia, nos pareció interesante poder tomar la perspectiva de género y pensarla de una forma transversal dentro del ámbito educativo, de la comunidad educativa. Como habíamos visto en el primer encuentro que tuvimos, hablábamos de un sistema de protección integral en donde las distintas organizaciones sociales, instituciones educativas, instituciones estatales, forman parte de este sistema de protección integral que tiene como objetivo, dentro del marco de la ley 26061, promover los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este video lo elegimos para centrarnos específicamente, como ustedes habrán visto, habla sobre la ley de identidad de género y lo que nos pareció interesante, empezar a pensar los derechos de los pibes y las pibas atravesados por la perspectiva de género y de derechos humanos.
Bueno, un poco me parece interesante empezar esta charla. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Miranda Casino, yo trabajo en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el área de capacitación de la Secretaría. Y una de las cuestiones que nos parecía importante en este contexto, y ahora ven el PowerPoint o no. Ah, sí, vos preferís pensé que querían que te vean a vos y que, bueno, vamos a una cosa, pensé que querían, ponemos acá compartir, ahí está, compartir, ahí lo van a estar viendo. Perdón. Y desde acá, si pones F5, ¿dónde está el PPT acá? Es este, ¿no? Sí. Si pones F5 ya lo van a poder ver completo. Ahí está. En parte se está viendo. Tarda un poquito, pero se está viendo. Se puede ir cambiando de. Sí, vos la vas pasando y se va pasando. No, pero del Power a que nos vean, sí. Sí, tenés que poder detener compartir, pero como quieras. No sé, para. Ah, bueno, dale, empezá así que yo ahora tomo el control, así que voy poniendo y me vas avisando cuando pase y cuando saco. ¿Sí? No, yo paso la filmina si querés. Dale. Y para que no vean tanto. Solo. Dale. La primera no aparece. Tenés que pasar Sí. la que está. Ya está. Ahí estamos. Esto así está viendo en pantalla, lo están viendo perfecto. Ah, no. Bueno, sí. No. Bueno, no importa. Problemas técnicos. Vamos con la cuestión de la videoconferencia. Nos interesaba sobre todo que ustedes se llevaran de este segundo encuentro algunas ideas generales respecto de cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres en particular, pero también pensando en un marco más amplio en aquello que tiene que ver con el atravesamiento entre el concepto de género y el de derechos humanos, y en este sentido con los derechos en particular de niños, niñas y adolescentes. Como todos ustedes saben, los derechos de niños, niñas y adolescentes no es que son unos derechos distintos, que los que tienen los niños y niñas son algo distinto de lo que tienen el resto de la población. Los niños y niñas tienen una protección especial, pero también tienen el resto de los derechos. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, derechos humanos de las mujeres, todos esos derechos también se aplican respecto de las niñas. Entonces, esto es siempre importante tenerlo presente para tratar de pensar que no son una cosa distinta, sino que los niños tienen una protección especial. Cuando hablamos de género, a nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos nos parece siempre importante partir del concepto de la efectiva desigualdad que podemos encontrar en el mundo entre mujeres y varones. Este es el punto de partida. Y esto tiene que ver con una construcción jerarquizada respecto de algo que podemos llamar diferencia biológica. Tampoco es que esta diferencia biológica es algo dado en el mundo social. No es que hay solo mujeres y varones biológicamente constituidos, sino que hay múltiples formas de darse de los cuerpos sexuales. Este es un principio general. No hay solo mujeres y varones, sino hay otras formas de cuerpos sexuados, y lo que hace la perspectiva de género es destacar que el mundo social se constituye sobre la base de creer que solo hay estas dos posibilidades, que son juxtapuestas, que están jerarquizadas, y que eso tiene como resultado que un grupo tiene más derechos que el otro. El grupo que tiene más derechos es el grupo que conocemos como los varones, y el grupo que tiene menos derechos es el que conocemos como mujeres. ¿Qué quiere decir que tienen menos derechos? Que el acceso a estos derechos que son universales está restringido de ciertas formas, que no es a través de la ley. Por suerte eso ya dejó de pasar. Las mujeres tenemos derecho al voto hace bastante tiempo. Las mujeres ahora también tenemos derecho a heredar bienes y a disponer de nuestros bienes. Las mujeres tenemos derecho a muchas cosas. Pero sí es cierto que el mundo social moderno se constituye sobre la base de esta dicotomía, jerarquía entre mujeres y varones, y que eso redundó en derechos diferenciados para unos y para los otros. Sí. No es el otro PowerPoint.
Bueno, ahora buscamos el otro. Si quieren, pueden aparece tu imagen. Sí, entonces volvemos a la imagen. Cuando hablamos de derechos humanos y perspectiva de género, es importante tener bien presentes cuatro definiciones que son centrales. La primera definición tiene que ver con el sexo, que es lo que les decía en principio, que tiene que ver, que todos sabemos que es la diferencia sexual en la biología, que tiene que ver con las diferencias físicas, y que desde la mirada de derechos humanos establecemos que, y desde la biología, decimos que no hay solo dos posibilidades, sino que hay múltiples cuerpos sexuales. Después, la segunda noción es esta que ya vengo usando, que es la de género, que tiene que ver con poner en foco el uso social que se da a esa diferencia sexual. Eso es que al usar la noción de género, a roles, expectativas, oportunidades que tienen tanto varones como mujeres en función de la jerarquía que se asigna socialmente Su a audio esos ha sido cuerpos silenciado. Presione asterisco 6 Otro de los para conceptos cancelar el centrales silencio con de los su que audio. trabajamos es el de identidad de género, que da cuenta ya no de la cuestión biológica, sino de la vivencia personal de cada persona. Y esto es un poco lo que aparecía recién como eje del debate del video que les pasamos, del fragmento del video que les pasamos, que es, bueno, ¿dónde está la verdad? Bueno, en este punto, si hay algo que predicar respecto de verdades, la verdad está en la vivencia íntima de cada persona respecto de su sentir en relación a la identidad. Finalmente, el otro concepto que es muy importante tener presente tiene que ver con la orientación sexual. En general, todos estos conceptos tienden a mezclarse, tienden a juntarse, tienden a construirse de formas estereotipadas y solemos creer que en el mundo hay mujeres que se enamoran de varones, que forman familias y que... hay únicamente. Claro. ¿no? Y esto es lo que nosotros llamamos el modelo de familia hegemónico. Es importante que problematicemos esto y que entendamos que esto es una construcción cultural y que hay otras formas de habitar el mundo y que en general tienen que ver con incorporar estos nuevos conceptos y permitirnos pensar más allá de estos modelos hegemónicos de concebir tanto la sexualidad como la familia, como la vivencia en última instancia. La otra vez hablamos de construcción social de la infancia, como históricamente, vimos unas fotos, ¿se acuerdan? Históricas, cómo fue cambiando esa mirada. Y de la misma manera, la percepción acerca de las mujeres y de la forma de construir familias y de los atravesamientos culturales van modificándose. Como son socioculturales, se pueden ir cambiando. Los podemos ir modificando, es esto lo que nos permite ir teniendo también otras identidades, diversidad. Bueno, una de las cosas de las que hacíamos referencia recién, va a tener que pasar de acá. Bueno, esto es compartir, perdón, volvemos con el tema de... Y lo está pasando desde acá. ¿Ya está visible eso? Sí, eso está visible. En la siguiente. Este Power que estamos transmitiendo y que estamos usando, por supuesto, es un material que va a estar a disposición. La otra. Hicimos juntas entre la Secretaría de Niñez, Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación. Muy bien. Hace un ratito yo les decía, bueno, cómo pensar desde la mirada de los derechos humanos. Entonces nosotros tendemos en general siempre a reforzar que esto es importante en términos de son conceptos universalmente reconocidos y conceptos respecto de los cuales nos vamos poniendo de acuerdo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, siempre es importante creer, y de nuevo volviendo sobre la escena de 100 días para enamorarse, la directora de la escuela decía, bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros somos una escuela privada.
tal vez es importante que la directora de la escuela sepa que más allá de los reglamentos de la escuela, como después comentaban las protagonistas de la serie, más allá de los reglamentos de la escuela tenemos las leyes nacionales, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces, por eso traemos esto para tener presente, porque no es algo que uno puede querer o no querer acatar o tener en consideración, sino que es algo que forma parte de las reglas que la Argentina asume y que organizan y ordenan nuestra sociedad y nuestra forma de ser un país, ¿no? Con lo cual no es selectivo, sino que hay reglas que no las reglas de juego permiten como el resto transitar. de las reglas de juego. Ahora les ponemos en la siguiente. ¿Esta ya la están viendo? Sí, ellos ven así, como están, no sé. Yo acá no estamos viendo nada. Me parece importante también retomar algo que dice la directora cuando dice no tengo nada que aprender. Y de eso se trata, ¿no? De poder empezar a aprender o desaprender algunas cosas que tenemos incorporadas y empezar a pensarlo justamente desde esta mirada de derechos, que es lo que nos habilita a abrir la cabeza un poquito, abrir el corazón y empezar a ver, digamos, qué es lo que está pasando alrededor nuestro, independientemente de que lo que nosotros íntimamente pensemos, hayamos aprendido, ¿no? Es esa posibilidad de aprender todo el tiempo. Bueno, acá les compartimos el PPT, el PowerPoint este. En algunas, ahí estamos, acá. Ahí está. Vos lo vas pasando acá, Dale. En esta placa lo que recupera son al menos 4, y enfatizo al menos 4 porque la lista es muchísimo más larga, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, las dos de 1948. Después de esto, si tratamos de centrar la mirada en la cuestión del género, es importante tener presente primero la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, que define de qué hablamos cuando hablamos de discriminación contra las mujeres. Después de eso, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, que plantea la importancia de concebir una vida libre de violencia para el desarrollo pleno de todas las personas, y énfasis en la situación de las mujeres. Además de eso, nos parece importante que tengan presente la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollan sus relaciones interpersonales, que es una ley que se sancionó en el año 2009, que analiza los distintos tipos de violencia, conceptualiza los distintos tipos de violencia, tanto desde violencia física hasta violencia simbólica, y este es finalmente un desafío incorporar las distintas dimensiones en que se desarrolla la violencia, tratando de dejar de pensar en términos solo de violencia física visible. Y también nos interesa que tengan presente la Ley de Identidad de Género, que es la 26743, que se sancionó en el año 2012, donde se establece el derecho al libre desarrollo de la persona conforme a su identidad de género. Estos 4 elementos, que sería genial que pudieran todos conocer, nos introducen a un conjunto de nociones y de perspectivas para pensar la cuestión de género y para poder pensar el modo en que esto impacta respecto de los niños, las niñas y los adolescentes. Las convenciones, este conjunto de convenciones y leyes, lo que nos plantean es cómo está conformado el mundo actualmente. O sea, lo que dicen es, bueno, esto es lo que pasa y esto es lo que nos parece que no debería pasar si respetamos los derechos de todas las personas.
Y de este modo nos permite llegar a pensar el modo que estas situaciones impactan en niños y niñas. ¿Por qué? Porque este tipo de contenidos se siguen transmitiendo a los niños y niñas de diversas formas. A través de la escuela mayormente, a través de las familias, a través de distintas instituciones. Entonces, es importante tratar de... A veces no es de una forma explícita, a veces somos muy correctos tratando de respetar las leyes y estamos queriendo, como dice Laura también, adoptar estos cambios y a aprender y desaprender, pero sin embargo se filtra, porque la realidad es que fuimos criados y educados, lo digo yo que no soy tan joven como varios de ustedes, con una mirada heteronormativa, ¿no? Donde hay dos formas, como decía Miranda, de concebir varones y mujeres, había como una forma sola de conformar familias, de una forma hegemónica, y esto de los cambios que se van produciendo a raíz también de la militancia y de la ampliación de derechos, nos mueve un poco la estructura, y a veces somos formalmente muy respetuosos y subyacen algunas cuestiones que tienen que ver con esta mirada más antigua y que responde a un viejo paradigma, ¿no? Uh-huh. Y además, y acá aparece uno de los elementos de los que solemos hablar mucho, pero en la práctica siempre se terminan deslizando, que son los estereotipos de género. Cuando nosotros hablamos del modelo de familia hegemónica, cuando hablamos de la heteronormatividad, cuando hablamos del normativismo físico y cuando hablamos del patriarcado, lo que estamos tratando de usar, de señalar con estos conceptos, y podríamos poner mucho más, es que los estereotipos respecto de la conformación de la vida y del desarrollo de la vida siguen vigentes, de algún modo. Si no, no tendríamos que utilizar estas palabras para señalar que esto pasa. ¿Y de qué manera pasa? Bueno, pasa de muchísimas maneras y esperamos que esto sirva para poder repensar. Sirva. En la escuela por ahí pasa, en las consignas que utilizamos, en la forma de dividir como es actual todavía y que se está replanteando en algunas provincias, de tener solo baño para mujeres y solo baño para varones, como sucedió esta situación de 100 días para enamomarse, que se desencadena cuando Juani, que ahora se percibe varón, quiere ir al baño de varones y no de mujeres. Estas formas son modalidades que las instituciones tienen y que subyacen ideas atrás de estas formas. Ideas, como dice Miranda, que habla de roles asignados, roles de género, responsabilidades. Es importante recordar que todo el modelo de la perspectiva de género lo que trata trata de centrar el foco en la cuestión de la jerarquía. En principio es importante destacar que quienes se encuentran en el lugar inferiorizado de estas jerarquías son de diversas formas víctimas de diversos tipos de violencia. Entonces, ¿por qué lo llamamos así? Porque esto tiene que ver con el desarrollo Ahí se conectó un punto, ahí seguimos. Sí. Con el desarrollo de proyectos de vida libre. Y esto es... Alguien que activó el micrófono, yo estoy tratando lo desactivo desde acá, pero lo vuelven a activar. A ver, ¿qué es el de Salta? Listo, podemos seguir, perdón, pero que alguien me active el micrófono solo. Ahí está. Muy bien. ¿Querés que pasemos un par de... Vamos avanzando con un par de filminas. Perdón que me meta, si pueden, yo les estoy tienen todos en silencio, si lo pueden mantener así, no tocarlo, mejor así no se hace el ruido, el eco. Gracias, perdón, aviso parroquial. ¿Cómo pasamos, Mariana? Sí. ¿Cuál? La siguiente. Ahí estamos. Una más. Bueno, sí, perfecto. Acá en esta imagen
Yo quiero ver quién está haciendo. Por eso vinieron a una práctica y en el cual ellos tenían el equipamiento para hacer esos trámites. Acá no, nosotros no lo hacemos. No sabría decir cuándo, pero era algo. Resolvemos un problemita técnico y continuamos. Disculpen. No sé quién es el punto que está. Ahí estamos. Empecé a hablar un poco sin la diapo a ver si no me lo vuelven a activar. Hola. Bien, continuamos. Dale. Seguimos todos acá. Bueno, ahora lo que queremos mostrarles son 2 o 3 placas, todos al PowerPoint. Sí, lo voy poniendo. Estas placas lo que tratan de enfatizar es el hecho de que en esta división jerarquizada del mundo, en esta construcción social que tiene que ver con jerarquías, los roles asignados a mujeres y los roles asignados a varones tienen distinta valencia. Por un lado, los roles históricamente asociados a los varones tienen que ver con roles productivos, roles que tienen que ver con tareas fuera del hogar, roles de toma de decisiones, de provisión, de desarrollo intelectual. En general, bueno, todo este conjunto de roles que se asocian históricamente a la figura masculina. Por otro lado, los roles que tienen que ver con, que se asignan a las mujeres tienen que ver con mayormente la cuestión productiva y reproductiva al interior del hogar. Esta conceptualización de los distintos roles de la casa y el fuera de la casa tienen también que ver con algo que está siempre atravesado acá, que es los temas de público y privado. En general, nosotros estamos acostumbrados a pensar que hay cuestiones que tienen que ver, hay cosas que se hacen en el ámbito público y hay cosas que se hacen en el ámbito privado, y que todo lo que está atravesado, todas las ideas que están atravesadas por la noción de género, se cruzan en algún punto con lo público y lo privado. Los roles... Lo privado sería la casa, lo doméstico, y lo público, el mundo de hacia afuera de la casa. Porque a veces confundimos con las instituciones públicas y privadas, porque habríamos hablado de unas características de una escuela privada para entender de qué estamos hablando. Gracias. Esta división entre público y privado y esta creencia también de mundos dicotómicos, de que hay determinadas funciones que solo se realizan en lo privado, mayormente la reproductiva, y que hay cuestiones que tienen que ver con la productividad en el afuera, lo que hacen es reforzar esta división del mundo y perpetúan el hecho de que hay un grupo que se dedica a unas tareas que son en el adentro y otro grupo que se dedica a tareas que son en el afuera. ¿Cómo se cruza esto con la escuela, digamos? ¿Y cómo se cruza con las cuestiones de género? De infinitas maneras. Pero es importante tener presente que la educación muchas veces refuerza estos lugares. Esto es, desde la división de las escuelas varones y mujeres por colores, desde la división, como decía Pía, respecto de los sanitarios, las filas que siguen a veces, ¿no? Sí. Pero además de eso, tenemos la de el tipo de juegos o el tipo de tareas que se le asignan en un aula, las expectativas que se asocian tanto a niños como a niñas. Porque es claro que es un problema hacer jugar a las nenas. Creo que a todos hemos llegado a un sentido común en que las nenas jueguen solo con muñecas y que los varones jueguen solo con autitos es un problema. Pero independientemente de eso, cuando los niños son un poco más grandes o en ese mismo momento, se tiende a asociar la capacidad de las niñas de concentración, de sensibilidad, creatividad. Digamos, se asignan
adjetivos que podemos decir que se encuentran cosificados en las nenas juegan con las muñecas y las casitas y las hornallas, y por otro lado la capacidad de los niños se asocian con otro conjunto de adjetivos como que son valientes, arriesgados, qué sé yo, que son todas nociones que solemos asociar al espacio público. Es importante destacar como toda esta conformación, que es lo que desde una perspectiva de género esperamos deconstruir. ¿Y deconstruir en qué sentido? En que para que los niños y las niñas tengan una vida plena debemos corrernos de esas expectativas y dejarlos que cada uno se desarrolle dentro de los ámbitos que quiera y jugando con los juguetes que quieran y teniendo un conjunto de expectativas más amplio que la asignación estereotipada de expectativas. Cuando esto se traduce, si avanzamos un poco más en cuál es la perspectiva de vida de estos niños y niñas, también lo que pasa es una expectativa respecto de tienen que tener novia los varones y las nenas tienen que tener novio. Y esto termina forzando y generando distintas formas de violencia simbólica pequeña, pero que tiene como consecuencia una cierta restricción al desarrollo pleno de los niños. Entonces, por eso es importante tener presente como este conjunto de nociones, de definiciones que trabajamos al principio, que tiene que ver con la diferencia entre sexo y género. Esto es el sexo como algo vinculado a la biología y el género como algo vinculado al mundo de lo social y de la construcción social, expectativas. Por otro lado, la identidad de género como algo que tiene que ver con la vivencia íntima, que es independiente del sexo y es independiente del género. Y por otro lado, la orientación sexual, que tiene que ver con los intereses afectivos de cada persona. Entonces, ¿es esa placa del muñequito? No, bueno, hay una placa que después la van a ver, que lo grafica, que la pueden usar. No sabemos cómo se pasa la necesito nada más. Me parece que es importante tener como... para el otro lado. Para antes. Sí. Ya no. Más arriba. Bueno, no. Las placas es todo un lío con el... ¿Para atrás o para arriba? ¿Para dónde vas? Para el inicio. Ahí. Ah, para el inicio. Ok. Ahí. Bueno. Es importante tener en cuenta esto, es importante tener en cuenta que todos estos conceptos se van cruzando y que todos estos conceptos impactan la vida de los niños y niñas y de los jóvenes. Que se entrecruzan de múltiples maneras, como estuvimos charlando y ahora las chicas van a seguir, pero es interesante tenerlos presentes. Bien. Ahora nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver la escuela con todo esto? ¿Cómo hacemos con tantas cosas que se cruzan, no? Bueno, hablamos la vez pasada de la importancia del rol que tiene la escuela y los docentes en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de qué manera participa en esto que se llama el sistema de protección. Entonces, en estas cuestiones normativistas que subyacen, como dice Miranda, que a veces no están explícitas, pero que están en la letra chica, hay asimetrías que la escuela debe romper para poder garantizar los derechos. De caso contrario, seguimos reforzando estas miradas que obturan, encasillan, no posibilitan el desarrollo saludable de los chicos y de las chicas, y sus posibilidades de múltiples elecciones. No solo de la elección sexual, sino del desarrollo profesional, de la creatividad, se manifiestan también en los deportes, en diversas cuestiones. Ustedes habrán estado familiarizados con la ESI, una ley que hace muchos años que tenemos, y que habla de estas cuestiones y habla del atravesamiento de la perspectiva de género. Bien, acá tenemos una filmina que habíamos usado la vez pasada, que les mostramos que es un libro que está a disposición en la página del Ministerio de Desarrollo Social, del cual depende la Secretaría Nacional de Niñez.
de donde pertenecemos Laura y yo, que grafica el sistema de protección y los distintos actores que lo forman. Ahí están representados la escuela, el espacio de salud, otros actores, hay incluso dibujado un policía y distintas figuras que conforman esta red para poder garantizar los derechos. Una hora, ¿no da claro. Bien, volvemos a mencionar a la ley 26061, ahí les mencionamos algunos artículos, como siempre es un recorte, ¿no? Lo que estamos haciendo para poder achicar el mundo de las leyes y de las normativas, para hacer un recorte y una lectura como hacemos habitualmente. Hay algunos artículos que creemos que están vinculados. Sí, lo que habíamos visto la vez pasada es que la ley 26061 de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, y habíamos recalcado la vez pasada que los derechos son integrales, ¿sí?, e interdependientes, es decir, no es que podemos recortar derecho por derecho y decir, bueno, yo voy a garantizar el derecho a la educación como escuela, sino que garantizo el derecho a la educación, pero a la vez tengo la obligación de garantizar los otros derechos. Independientemente de que sepamos, digamos, y asumamos y afirmemos que los derechos son integrales e interdependientes, recortamos, digamos, los artículos de la ley que hablan sobre derechos específicos que podemos vincular a la cuestión de género, como son el artículo 9, que es el derecho a la dignidad y a la integridad, el artículo 10, que es el derecho a la vida privada e intimidad familiar, el artículo 11, que es el derecho a la identidad, no la identidad de género, sino la identidad en general, que incluye la identidad de género, el artículo 17, que es la prohibición de discriminar por estado de embarazo, maternidad y paternidad, y el artículo 19, que es el derecho a la libertad. Habíamos dudado de poner el artículo 17, que es la prohibición de discriminar por embarazo, porque en general no se vincula la cuestión de embarazo a la cuestión de género. Pero personalmente pienso que está absolutamente atravesada, porque las chicas, cuando están embarazadas, son las primeras en ser expulsadas del colegio, y no así los papás, digamos. Entonces, retomando lo que decía Miranda, de que la mirada de género justamente hace hincapié en la simetría, en la jerarquización, en la desigualdad entre hombres y mujeres, justamente el estado de embarazo es algo que marca profundamente esta diferencia, ¿no? Ustedes por ahí conocen el Plan Nacional de Embarazo No Intencional que lleva adelante la Secretaría Nacional de Niñez, junto con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, el área de ESI del Ministerio de Educación y 2 áreas de la Secretaría de Salud. Deben haber tenido ya algunos talleres, la otra vez estuvimos conversando con algunas provincias como Catamarca sobre este plan, donde lo que se piensa es de una forma integral acompañar la elección y poder transitar de la mejor manera posible, y que todas las instituciones, como dice Laura, no sean expulsivas a la hora de transitar esta situación y poder garantizar la salud, todos los derechos de forma integral, la salud y el acceso a la salud, y también la educación en términos de la terminalidad educativa. Ustedes tienen normativas de educación específicamente para esto, también hay espacios de cuidado que tienden a garantizar que los padres adolescentes puedan continuar con sus estudios en caso de embarazo. Sí, y me parece que desde la escuela, digamos, como parte del sistema de protección, por supuesto, tiene la obligación de garantizar los derechos de manera integral y de articular con otras instituciones de la localidad. Si la escuela no está sola y no tiene que actuar sola y no tiene que resolver todos los problemas que tiene la escuela o los estudiantes de la escuela solos, sino poder articular con otras instituciones de la localidad para abordar distintos temas, problemáticas y resolver problemas cuando se presentan, ¿no? Y me quedé pensando en esto de
la mujer, el hombre, el ámbito privado y el ámbito público. Me parece que seguir pensando en ese binomio, en esa dicotomía, es seguir pensando en blanco y en negro, ¿no? Poder empezar a pensar en colores es lo que abre la posibilidad de imaginar situaciones, aceptar situaciones y proponer situaciones nuevas que incluyan justamente toda esa posibilidad de colores que nos da la paleta y no seguir pensando en blanco y negro nada más, ¿no? Es un desafío interesante a quienes estamos en este momento en las instituciones y en la escuela, sobre todo en los espacios educativos, este desafío que se plantea, porque es un desafío que estamos transitando junto con la ampliación de derechos y junto con muchos adolescentes que están queriendo participar y que están queriendo abriendo un mundo y apropiándose de sus derechos y de la demanda y la ampliación de estos derechos y tomando un protagonismo interesante que nos desafía y que, como decíamos, estos cambios se producen de forma concomitante y estamos transitándolos y a veces es un caminar que vamos, revisamos, volvemos, como hablamos de construcciones sociales, esto es la realidad de una mirada de la complejidad social. Me parece ahí, para agregar una cosa que en el mismo sentido que decían Laura y Pía, que es interesante pensar que no es que esto antes no sucedía. Claro. El mundo social es el mundo social de siempre. Lo que pasa es cómo queremos reflexionar respecto de cómo se plantean las instituciones respecto de la diversidad del mundo social. Esto es, una escuela que haga lugar a que los niños desarrollen una vida plena o una escuela que no haga lugar a eso y que intente que niños y niñas se adecúen a los preconceptos que porta la institución. Este es el eje de la cuestión. No es que los niños de antes son distintos de los niños de ahora respecto de esta cuestión. La diversidad existió siempre, es solo que estamos reflexionando respecto de la receptividad de las instituciones respecto de la diversidad. Claro, ¿qué lugar damos para que esto se desarrolle y de qué manera hacemos visible, ¿no?, estas situaciones? O las obturamos o acompañamos. Ustedes van a recibir las consignas que teníamos pensadas para trabajar con el taller. Están dentro del Power, ahora las vamos a proyectar y vamos a reflexionar acerca de esto. Por una cuestión técnica, no es posible realizar este intercambio como la otra vez y trabajar desde la perspectiva de taller, pero dejamos esta herramienta para que ustedes puedan desarrollarlo en sus comunidades. Y hay dos ejes que nosotras queremos tomar respecto del video para poder pensar y analizarlo, que son dos ejes principales. Lo vamos a poner, mientras te quedes explicándolas. En el video nosotros los invitábamos en este sentido y en la forma, lo que queremos relacionar con esta forma de obturar o acompañar, los invitábamos a pensar pensando en cuatro figuras o sí, como roles. cuatro roles que se ven claramente en el video, que tiene que ver, primero, los y las adolescentes, ¿no? Tienen un rol bien destacado. Luego, los adultos, que son los padres, las madres o las figuras parentales que aparecen en el fragmento de este capítulo. Luego, los docentes y luego las autoridades o directivos y directivas de la escuela. Es decir, hay como cuatro roles, actores que aparecen bien claros, digamos, con una participación diferencial. Entonces, en función de estos cuatro roles, nosotros proponíamos que ustedes tomaran dos de esos roles, identificaran cuál era la posición que toman ante esta situación, qué derechos están ejerciendo, depende del rol que se elija, ejerciendo, facilitando u obturando
y que propongan una forma alternativa de resolver esta situación con los elementos y con las herramientas que tienen ustedes en su lugar de trabajo. ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Ahí en las consignas hay un error de tipeo porque está 2 veces el rol de los adolescentes y en uno de ellos tendría que estar el rol docente. Lo pensamos en términos de esto, de este ir y venir y este devenir que es la construcción social y el cómo habilitamos o no a transitar estos derechos y qué posibilidades los adolescentes se encuentran en nosotros como representantes de las instituciones y quienes vamos acercando las políticas públicas y garantizando el ejercicio de los derechos, podemos de alguna manera obturar o acompañar para que este ejercicio sea realmente pleno, ¿no? Y por supuesto pensando que no desde el rol es una cosa fija donde en este caso la directora de la escuela, que es la que obtura, la que sanciona, no siempre el rol de dirección tiene que ver con esa actitud ante la situación, ¿no? Sino justamente poder pensar, bueno, en esta situación en particular se da este rol con esta actitud, digamos, pero no, la actitud no tiene que ver con el rol, claramente. Claro, ponerse en el lugar del otro. Tomamos esta ficción como una herramienta inclusive creativa para poder analizar. Tenemos algunos fragmentos del video que vimos que por ahí ilustra. Por ejemplo, la directora en un momento dice, le dice a uno de los adolescentes, vos ahora sos el líder de la revuelta estudiantil, ¿sabés que estas cosas no terminan bien? Estos diálogos que se producen y que a veces nos emergen, muestran una direccionalidad, muestran una forma, obturan de alguna manera, y dentro del contexto estudiantil y en el ámbito donde los adolescentes están desarrollando, tienen un eco muy importante, ¿no? Si bien ellos tienen una educación en la casa y van conformando su identidad, tienen un eco importante porque es el espacio por excelencia donde transcurren la mayor parte de su día y donde se despliegan, ¿no? Como seres. Sí, estos estereotipos, ¿no? El estereotipo del sos revolucionario, sos bueno, sos malo, sos dócil, ¿no? Estas características que asignamos y que de alguna manera marcan la vida de los estudiantes, ¿no? Y fíjense, perdón, que en el comentario, la frase que Pía recorta, que yo también la recorté, en algún punto la directora desconoce toda una normativa, ¿no?, que ampara la participación de los jóvenes, desde, como vimos la vez pasada, la Convención y la Ley de Protección Integral, hasta normativa más específicamente para el ámbito educativo, como puede ser la Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones educativas, que claramente promueve la participación en consejos de convivencia, pero básicamente en la vida institucional en su conjunto, y la Ley de Representación Estudiantil, más conocida como Centro de Estudiantes, donde claramente la función de la conducción de la escuela es promover la conformación de centros de estudiantes, habilitarla, no descalificarla como sucede en este caso, ¿no?, donde incluso más que descalificación hasta tiene algún tono más amenazante. Bueno. En un momento, en relación a lo que menciona Ana, dice la directora, acá hay normas. Este es un colegio privado y tiene normas, y las normas tienen que ser respetadas. Qué paradoja que de alguna manera ella hace un recorte de las normas que tiene internalizadas, por ahí desde una perspectiva más verticalista, más autoritario, y desconociendo o no entrando a jugar con las otras normas que menciona Ana, y que son las que estamos trabajando con esta perspectiva en donde los adolescentes tienen no solo el derecho a la participación, sino que las instituciones tienen un rol importante para el desarrollo. Es decir, está haciendo un recorte el ámbito privado del ámbito estatal o público, ¿no? Su escuela se maneja con sus normas particulares como si fuera su casa. Y existen normas nacionales e internacionales que quedan afuera de su casa, ¿no? Bueno, no.
Esa escuela es parte del sistema de protección y es parte de la sociedad y hay normas que atraviesan a su casa, a su cocina y a su dirección. Dice, no voy a permitir que un grupito revolucionario haga la toma de este colegio. Como aludiendo a un discurso, parece, si uno no lo... si lo recortamos sin esta imagen, podría decir un discurso de 1920, ¿no? Con unas ropas antiguas y con sombreros. Hay una placa hablando de la participación adolescente y lo que Laura está desarrollando, que tomamos el principio a ser escuchados de la Convención, el artículo 12, que también se despliega en la 26061 y que indica, ustedes ya lo deben conocer, se dice el derecho a ser oído, a opinar, que no es solo lo verbal, es de qué manera las instituciones y quienes trabajamos con los pibes y pibas habilitamos en las decisiones, en el uso del presupuesto, en los proyectos institucionales que se desarrollan, cómo forman parte de esta identidad institucional que esté atravesada por los derechos humanos, por la perspectiva de género y por unas adolescentes que ejercen su derecho a la participación de forma manifiesta, ¿no? Sí, habilitan e incorporan, porque no es que solamente habilitamos la palabra, sino tomamos en cuenta lo que dicen y lo hacemos nuestro y tratamos de ver de qué manera se construye la institucionalidad con la participación, ¿no? Sí, el último concepto que queríamos tomar, que tiene que ver con, sí, la autonomía progresiva, que ya lo deben haber escuchado, ¿qué es esto de la autonomía progresiva? Pero ahora, ¿cómo? Bueno, la autonomía progresiva es un concepto que se toma, que se desarrolla en las leyes y que implica las aptitudes que van desplegando a lo largo del desarrollo los pibes y las pibas y los niños, y esto implica que progresivamente pueden ir tomando mayor dominio y ejercicio de sus derechos. No es la misma participación que puede tener un niño de sala de 5 que un adolescente de 17 años que dice, el lema de hoy es mi nombre, mi identidad, mis derechos. Y le dice al padre por teléfono, no estoy jugando, papá, estoy haciendo valer mis derechos. Se organizaron, pudieron decir qué es lo que necesitaban. Esto es la autonomía progresiva en términos reales. Ustedes deben vivirlo cotidianamente, sobre todo en la escuela secundaria, donde hay un desarrollo de las subjetividades y la construcción de la identidad, en donde la autonomía progresiva y de qué forma las instituciones habilitamos hace al poder desarrollar y ejercer sus derechos. Ahí hay una figura, por último, de un docente que toma un protagonismo importante en este sentido y que habilita y que acompaña e intermedia con la directora, que adopta una postura más verticalista, en donde dice, está bueno poder dialogar, escucharlos, ver cuáles son las demandas, tomando un poco subyacente todas estas cuestiones que estamos hablando en perspectiva de derechos Y dice, humanos. yo me voy a quedar con ellos, es decir, acompaña efectivamente. Cuida y acompaña. ¿Sí? Nosotros identificamos un poco el rol del tutor, Claro. el ejercicio de lo que implica esta figura, ¿no? Bien, este Power que nosotros construimos es una herramienta, como dijimos, y va a quedar a disposición. Luego enumeramos algunas leyes que creemos que están atravesadas, que ya algunas las mencionó Miranda, otras las dejamos ahí para que ustedes puedan leerlas, consultarlas y profundizar. Y por último hay unos recursos. También hay dentro del Ministerio de Educación en la página, hay un montón, el Ministerio de Justicia también. Y nosotros tenemos en el Ministerio de Desarrollo una web que es de Hablemos de Todo, que también tiene un Instagram, que son redes que los pibes usan bastante más frecuentemente. Hay un teléfono 0800 de salud sexual, porque las cuestiones de género están asociadas al ejercicio de los derechos sexuales. La línea 102, que ustedes deben saber que se está haciendo un trabajo a nivel nacional para poder garantizar y acercar los derechos por medio también de esta línea. Y la 144, que tiene que ver con la asistencia y prevención de la violencia de género, ya que estas asimetrías y esta configuración binaria llevan al ejercicio de ciertas violencias, incluso simbólicas. Ahora, por último, no sé si nos quedó algo, podemos dar la palabra, alguna pregunta.
Sí, si les parece, les propongo, ¿por qué no se toman unos minutitos para pensar si quieren compartir con nosotros y con el resto de colegas de la provincia alguna reflexión sobre las escenas de 100 días para enamorarse o algún comentario y reflexión sobre el contenido que estuvimos abordando en este encuentro o alguna duda, bueno, cualquier cosa que deseen intercambiar con nosotros y con los colegas. Lo que vamos a hacer, porque no nos ha funcionado el micrófono tampoco en esta oportunidad, es pedirles que las comuniquen por chat. Ustedes tienen en el mismo algunos tenemos dos, los que funcionan podemos hacer la prueba, que está bueno que haya un cara a cara y un ida y vuelta, y los que no, la pueden ir escribiendo, así en el caso que no se escuche la podemos sacar de nuestro chat, que ya saben cómo mandarlo poniendo clic, y ahí le explicás vos, Ana. Ahí está. Si funciona el micrófono, perfecto, los escuchamos la voz directamente. Y si no, en el espacio de chat nos hacen llegar lo que deseen comentar o preguntar. Les damos apenas unos minutos para que se organicen y nos vemos nuevamente. Chubut, ¿nos querés decir algo? Chubut, que estaba ahí hablando. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Para que les pregunte. Sí. Buen día, Chubut. Buen día, estamos acá desde Trelew, supervisores y equipos de tutoría y algunos vicedirectores. Queríamos saber si nos escuchaban para hacer consulta una vez que podamos acordar qué es lo que queremos por ahí preguntar o recibir alguna sugerencia. Los escuchamos perfectamente. Ellos nos ven, no nos vemos, pero los escuchamos. Sí, nosotros lo vemos, así que... Bueno, hola. ¿Quieren que yo silencio el micrófono de acá de Buenos Aires, donde dice que es donde estamos hablando? Lo silenciamos 15 minutos y en 15 minutos volvemos porque lo más importante de la videoconferencia justamente es el aporte y el ida y vuelta de lo más rico, ¿no? Bueno, 10. Bueno, 10 le damos, perdón. Ahí pongo silenciar y en 10 volvemos. Le dejo la consigna en pantalla. Sí. Perdón. Bueno, si les parece, retomamos. Catamarca estaba pidiendo la palabra. Buen día, Catamarca, ¿cómo están? ¿Nos escuchan? Hola, Catamarca. De ahí saludos. Hola. Nos teléfono. ¿Le pasaste por chat? ¿Este es el número que pasaste? Hola. Los chicos viven ahí y entiendo que conviven con los docentes. Los escuchamos si es que el sistema no los permite. Sí, nos vamos a silenciar, así que nos vamos a estar escuchando ustedes, ¿sí? ¿Ya lo agregaste el teléfono? No toqué nada. No, pero vos lo tenés que agregar a tu celu o a tu grupo, no sé. ¿Podrían comentar su evolución? Ahí está todo. ¿Ahí me escuchan? ¿Cuál es el número? Sí. ¿Qué más? 15-6, ¿qué más? 70. Sí. 16. Sí.
Vamos a solucionar el tema del audio. Damos la palabra a Chubut, nos vamos para el sur. Buen día, colegas, entre Trelew están, ¿no es cierto? Sí, Trelew, los estamos escuchando. Necesitaría, por favor, que se acerque más al micrófono. Eso es Catamarca lo que estamos viendo. Sí, porque acá también. Ahora cuando Chubut se acerque se va a ver la cámara de ellos, cuando empiece a hablar. No tenían cámara. No, Chubut no tiene cámara, en blanco con la pero cámara. vamos a escucharlos. ¿Me escuchás? Sí. Bueno. Ah, perfecto. Ahí no sé si lo estás viendo. ¿Me están viendo? Sí. Sí, hola. Los vemos y los escuchamos. Buen día, colegas. Bien, acá estuvimos conversando con, la mayoría son mujeres, son alguna directora, supervisoras, equipos de tutoría, docentes, y estuvimos hablando justamente porque hay una parte que se cortó de la videoconferencia y no pudimos lamentablemente seguir todo la exposición que estuvo haciendo ahí la colega de ustedes, pero en ámbitos escolares, el tema del uso del baño, ¿no? Y queríamos saber si hay alguna experiencia donde se marque un proceso de cómo se abordó desde la escuela, con el apoyo de las diferentes entidades que acompañan a la escuela, porque a veces hay problemas técnicos, ¿no? Por el tema de la normativa, de lo que los papás esperan, o de lo que los papás también demandan muchas veces. Queríamos saber si tenían alguna experiencia como para comentarnos, para poder abordarlo, porque ya es un tema que lo venimos trabajando acá con las escuelas. Bueno, no hay una normativa como hablamos la otra vez, no sé si recuerdan o si ustedes habían estado, recuerdo que hubo problemas con Chubut la vez pasada también. No hay un protocolo para cada cuestión. Tampoco sería la perspectiva de la Secretaría de Niñez, es que tampoco debiera haberlo para cada cuestión. Cada cuestión tiene su singularidad y utilizando la perspectiva de derechos y de género, poder abordar las complejidades que se presentan. Hay algunas escuelas que han hecho experiencias de poder incorporar baños mixtos y también darle uso al baño que muchas escuelas tienen para discapacitados, que están adaptados para la posibilidad del ingreso con movilidad reducida, con sillas de rueda, que también poder sacarle la silla de rueda para no estigmatizar y poder poner que es un baño de utilización múltiple. Siempre pensando en ampliar, sacando estos cajoncitos que en algún momento armamos como sociedad para entender el mundo. Pero de la misma manera hay experiencias interesantes hechas en una cuestión tan simple como el formar varones por un lado y niñas por otro. De escuelas que han hecho como propuesta el romper con estas cuestiones binarias y que se formen como consideren, como ellos lo ven más potable, ¿no? Y como de la forma también pensándolo en que ellos participen en esta propuesta, ver de qué manera se incorpora a los pibes en esta construcción, ¿no? Sería cuestión de poder quizás juntarse con otros organismos. Conozco escuelas que han sacado los minitorios del espacio, claro, digamos, compartido, y los pusieron adentro de los cubículos, cosa que los baños son mixtos, digamos, y no tienen ese espacio, digamos, ese estigma del mingitorio que si entra una chica puede sentirse violentada por ver al varón haciendo pis, ¿no? Entonces, eliminando el mingitorio del espacio público, pudieron convertir a todos los baños en baños mixtos. Esto es una experiencia. Pero por supuesto es algo a debatir adentro de la institución y qué es lo que los chicos perciben como la mejor solución también, ¿no? Dentro de las posibilidades, por supuesto, que tiene la escuela. Pensando en lo que dice la ley de identidad de género, se me ocurre que
que habla de autopercepción, cómo se autopercibe la persona, si se pudiera adaptar las cuestiones edilicias, como dice Laura, ver de qué manera ellos se sienten convocados, a qué baño se sienten más cómodos de ir, poder darle las opciones. Como hablábamos siempre de ampliar horizontes, ampliar derechos. Se me ocurre quizás que en Chubut, como en otras provincias, podrían ver la posibilidad de plantearlo como prueba piloto en alguna de las instituciones y conversarlo con las áreas, con el organismo de niñez local. Hay también compañeras nuestras de la CENAF que ustedes deben conocer allá, y en Trelew hay también un equipo en Madrid. Ver de qué manera se puede ir viendo, y por supuesto sabiendo que va a haber padres y va a haber gente de la comunidad que tenga una postura más antigua o tradicional, como sucedió en esta pequeña fracción que vimos del video, ¿no? Donde la directora asume un rol un poco más tradicional. Bueno, un gusto escucharlos, Chubut, y no sé si quieren comentar algo más, preguntar, comentar ustedes. Si les pareció bien, digamos, no hay una respuesta única para esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Desde dónde lo pensaron, no? Sí. Sí, bueno, comentarle que nosotros acá en Trelew, Chubut, estamos bastante contentos porque ustedes saben que se realizó el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, ¿sí? Y bueno, fue una experiencia que puso en debate toda esta cuestión de la sexualidad y de la identidad sexual acá en Trelew, en Chubut. Pero también teníamos otras cuestiones que vamos reflexionando y que por ahí surgen como preguntas. Mañana se va a realizar en todas las escuelas de la provincia la jornada por el tema de la violencia de género, ¿sí? Y se ha planteado en algunas escuelas el tema de que a veces los papás también a veces se resisten, no quieren mandar a los chicos a la escuela porque saben que se van a debatir todas estas cuestiones que a veces están atravesadas por la formación cultural, ¿no? A veces influye mucho el tema de las creencias y de diferentes filosofías que adoptan las familias. Ajá. Bueno, acá es un tema que se está abordando de la escuela y que nos parece que como decían algunas compañeras acá que son tutoras, pensar en el tema de la educación sexual integral también involucra pensar desde la cuestión del cuidado del cuerpo y la salud, ¿no? Que es un tema que también se lo pone como un eje transversal, ya que una de las expositoras hablaba de esta cuestión del cuerpo, ¿no? Y el biologismo, perdón, ¿sí? Exacto. Y pensar que la ESI y la perspectiva de género y de derechos, más allá de algunos días puntuales que las instituciones educativas establecen para hablar y desarrollar una temática, está presente todo el año, en cosas tan simples de cómo formamos, cuáles son las consignas que le damos a los alumnos y cuáles son las herramientas didácticas que utilizamos. Si utilizamos una imagen donde el papá siempre es el que va a la oficina o hace un ejercicio de su trabajo como proveedor y hacia afuera de la casa, y la mamá siempre aparece limpiando, aspirando y haciendo las compras, la comida, ahí estamos reforzando las cuestiones estereotipadas y los roles de género. Pensarlo que todos los días es un desafío que vamos trabajando y rompiendo. Con las cuestiones de la comunidad educativa, los padres, los adolescentes y también las propias limitaciones en poder revisar al interior de nuestras prácticas y el ejercicio. Como ya habíamos dicho, en general fuimos educados en una perspectiva más heteronormativa. Y esto lleva un trabajo que es cotidiano, de ida y vuelta. No, y además pensar los contenidos de ESI como algo transversal, que no tiene que ver con una materia en particular, sino desde la materia de la cual soy docente, incorporar la perspectiva de género, digamos, los contenidos de ESI, dando, por ejemplo, plástica. En plástica es un ámbito absolutamente ideal para poder trabajar cuestiones de género, por ejemplo, tomando históricamente, digamos, cómo fue representada el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre, el cuerpo del niño,
Y desde ahí, entonces, desde un lugar lúdico, poder empezar a discutir estereotipos que nos interpelan ahora en el presente, ¿no? Digo, tomarlo como contenido transversal, independientemente del espacio específico de ese. Las resistencias que se pudieran presentar dentro de la comunidad educativa como por parte de los padres son naturales y sucedió siempre, va a haber distintas miradas y ese es el desafío interesante que nosotros los invitamos a transitar, el poder abrir, dialogar, escucharnos y ver cuál es la normativa y a qué nos invita estas nuevas configuraciones familiares y de identidades. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, Chubut, una alegría que hayan podido sumarse porque sé que hicieron muchísimo esfuerzo y la verdad que un placer escucharlos. Si les parece, intentamos con Catamarca. Hola. Sí. Buenos días. Yo soy Graciela de la provincia de Catamarca. ¿Cómo? Por ahí no podemos. ¿El resto escucha? Sí, porque yo estoy como Buenos Aires. Graciela, te escuchamos. Teníamos un retorno. Nuestra consulta, o mi experiencia es la siguiente. En la escuela donde yo trabajo, existe una pareja de nenas, de adolescentes. Ellas se expresan libremente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se plantea el problema? Que cuando se dirigió la preceptora a hablar con ellas se enojaron, se sintieron discriminadas. La consulta es cómo podemos hacer desde la escuela en ese caso. Sí. Y Graciela, acá pensamos una pregunta. ¿Vos sabés qué se acercó a decirle la preceptora? ¿Qué fue lo que le quiso decir o transmitir? Claro, estábamos ahí presentes, estaban varios docentes presentes y ellas se sienten que porque son parejas de mujeres son atacadas. Pero en la escuela existe un código de convivencia y no se ve el caso de una pareja heterosexual mostrándose libremente. Es más, la preceptora al hablar con ellas les dijo que uno no está en contra de su decisión, de su amor, como ellas decían llamarlo, pero que existe un lugar, por ejemplo, en el aula donde ellas no tienen que estar actuando de esa forma. Se comunicaron con los tutores y la respuesta de los tutores, nosotros no sabemos qué hacer y cómo encarar este tema. En principio ¿nos escuchan? Sí, ellos los escuchan. Entonces, lo que hacemos... Sí. A ver, espera. Ahí. Hola. Yo lo primero que trataría de identificar es cuál es la situación que llevó a que la preceptora hablara con ellos. Eso no nos queda del todo claro. Pero el segundo tamiz digamos, si no hay transgresión no habría ningún motivo por el cual la preceptora hablara con ellas. Pero después creo que puede darse un espacio interesante para conversar con ellas y con el resto de los compañeros del aula, de cuáles son, y con los docentes, cuáles son las reglas de convivencia que rigen ese espacio, digamos. Efectivamente, hay cosas que uno hace dentro del aula que son distintas que las que hace afuera del aula y que son distintas de las que hace afuera de la escuela. Y en principio el principal tamiz es si el tratamiento que se está dando a esta pareja de chicas es distinto del que se daría a una pareja en que son una chica y un chico. Vamos, ese es el primer tamiz. Y esto muchas veces lo que puede pasar es que
la vivencia de una relación de pareja homosexual a veces lo que tiene es un componente en el cual no es fácilmente aceptado por los distintos espacios donde se convive. Entonces puede ser que no tenga simplemente que ver con lo que la preceptora les dijo verbalmente, sino el modo de actuar, el modo de tratarlas. Digamos, hay muchas cosas involucradas que exceden a veces lo que se dice verbalmente. Entonces por eso me parece que puede ser una experiencia interesante para conversar con todo el grupo, no solo con ellas, incorporar a la comunidad docente, y acá las compañeras que trabajan temas de educación lo saben mejor que yo, pero creo que es importante tener presente que a veces la vivencia de la discriminación no tiene que ver con los eventos fácticos, si se quiere, sino que hay elementos que son más subjetivos, que tienen que ver con formas de violencia simbólica, que es importante tenerlos presentes al momento de abordar las situaciones. No es solo que lo físico, digamos. Sí, y hay una historia de discriminación hacia las sexualidades disidentes que debemos aceptar y que quizás ellas pueden mostrarse de cierta forma más susceptibles cuando uno instaura ciertas normas. Como dice Miranda, ver que no haya diferencias en términos de sus manifestaciones amorosas, de acuerdo a lo que hayan acordado en la regla de convivencia, si fuera una pareja heterosexual, ¿no? No, a eso quería hacer referencia. Ustedes hablaron que hay un reglamento de convivencia, como diciendo que eso da pautas para, pero no nos queda claro pautas para qué, y si da determinadas pautas hay que ver si hay que revisarlas o no. Sí, tanto la ley que les mencionaba de promoción de la convivencia, como la resolución 93 del 09 del Consejo Federal de Educación para la escuela secundaria, habla de acuerdos de convivencia, ¿no? Nótese que no decimos códigos, sino precisamente acuerdos, para justamente enfatizar esta cuestión participativa. Bueno, desde ya que habría que ver, ¿no? Que no hay algo cristalizado de una vez y para siempre, sino que está permanentemente sujeto a revisión, a crítica, a discusión, y que se puede ir modificando ese código de convivencia a partir de las distintas situaciones concretas que aparecen, que hacen necesaria esa revisión y esa rediscusión del código de convivencia. Bueno, ¿cómo lo ven, Catamarca? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué otras cosas pensaron ustedes? Graciela. Sí, acá está. No te escuchamos bien. Re mal. Sí, ahora sí. Ahora mejor. Donde dos parejas sean mujeres, como que sirven mucho la relación, ¿sí? Esto del besuqueo, de haber los recreos abrazadas, de exponiéndose mucho, digamos, que por ahí también hacen a que sus mismos compañeros las discriminen, ¿sí? O generen esto del bullying. Sí, las pautas que puedan ustedes incorporar de convivencia no tienen que ser distintas a cualquier otra pareja, así fueran dos mujeres, dos varones, tres, un trío. No debiera haber una especificación en términos de la elección sexual, sino que las pautas deben incluir la perspectiva de derechos humanos, lo que sí pudieron ustedes acordar, si el espacio del aula es el espacio para una manifestación explícita y de qué nivel. Sepamos comprender también que el momento de la adolescencia es un momento donde se transita de una forma enfática, dinámica, muy efusiva, y que es parte de la... no todos los adolescentes, por supuesto, no quiero hacer con esto una etiqueta, pero es parte de la realidad. Y ver de qué manera se transita, como hablábamos, no solo con ellas, como ser el problema, porque no lo es, sino de qué manera esta comunidad educativa va a trabajar estas cuestiones y hacer talleres, incluir a los otros alumnos, a la comunidad educativa, a los padres.
Claro, porque si esto genera bullying es también responsabilidad de nosotros como Estado estar presentes ahí para trabajar estas cuestiones con los alumnos y con el resto de la comunidad educativa. Claro, específicamente, digamos, si se dan situaciones entre esta pareja y el resto de los compañeros del aula, más que una oportunidad para trabajar en cuestiones de diversidad, identidad de género, aceptación de las diferencias, cualquiera fuera. Digamos, me parece que estaría bueno verlo más como una oportunidad de aprender del conjunto de la comunidad que como un problema, digamos, porque digamos, la escuela es un pequeño espacio y es una pequeña muestra de lo que le puede pasar a esta pareja de chicas en el resto de su comunidad de pertenencia, por un lado, y lo que pueden hacer el resto de los compañeros y compañeras en otros espacios, digamos. Entonces, me parece que está bueno pensarlo en términos de oportunidad y que no se agota en una charla ni en dos, sino que tiene que ver con una cuestión cotidiana, de trabajo cotidiano y de respeto de las identidades de cada persona y de las opciones sexuales de cada uno, digamos. Hay cosas que tienen que ver con el respeto de la vida privada de las personas que nada debería tener como resultado ninguna forma de discriminación, mucho menos de acoso entre pares, porque no. Sí. Y me parece, Pía traía a la memoria el hecho de que la discriminación, los prejuicios existen. Me parece que no podemos desconocer y tenemos todos que partir de analizar nuestros propios prejuicios, ¿no? Si les parece, Graciela, no sé si quieren comentar ustedes algo más o si ya nos vamos a alguna otra provincia. No, pero en realidad, las escucho. Sí, perdón, mi nombre es Romina, también soy de la dirección de secundaria de Catamarca. En realidad, la pregunta de Graciela no va enfocada a esta situación que ustedes están manifestando, sino está dada desde otro punto de vista. Por ahí los adolescentes tienen como más naturalidad para tomar estas cuestiones que bien lo explicaban el equipo de colegas. Pero en realidad lo que se apuntaba es de que no pasa por una situación de si son heterosexuales o no, sino es por el llamado de atención que se le hace desde la institución, sea pareja heterosexual o no. Si es una pareja heterosexual, los chicos lo toman como me está molestando y no pasa de eso, mientras que del otro lado, las chicas, en este caso puntual, según lo que manifiesta la profe, lo toman como que no es por una norma de convivencia o algo que la escuela lo toma, sino que lo toman como que la está agrediendo a ella, las atacan por sus decisiones, la atacan por otras cuestiones. Lo que quería la profe Graciela es que se las podría orientar de qué manera dirigirse y que los chicos no lo tomen como una cuestión que se las esté atacando a ellas sexista, ni mucho menos ni discriminativa, porque dista demasiado de lo que es la realidad. Simplemente lo que se quiere hacer es una norma de convivencia que tiene que ser igualitaria. Si se lo hace para las parejas heterosexuales, también tiene que ser dado para ellas. No por una cuestión particular, sino como una norma institucional que acá lo está planteando la profesora. Perfecto, a mí me parece súper claro y me parece que es efectivamente el momento de trabajar con todo el grupo. Un grupo que incluya a distintas sexualidades y que el acuerdo sea un acuerdo grupal respecto de la norma de convivencia, entonces que no pueda ser interpretada en forma cegada por parte de cualquier grupo. Ese es el punto. Si la norma es consensuada y compartida de manera clara, no podrían ningún grupo alegar ser discriminado. Pero el punto es que la norma A tiene que no ser discriminatoria y B haber sido consensuada con el grupo. Sí, y en tercer lugar, no podemos desconocer que se tratan de grupos históricamente, socialmente aún discriminados, por lo tanto es cierto, como decía Pía, que hay una sensibilidad especial. Pero yo creo que todo esto que están planteando Graciela, Romina, es parte justamente de la tarea pedagógica de la escuela, ¿no? Me parece que sí, lo que no hay que hacer es abordarlo a ellas dos en particular, digamos, como si fuera la situación de ellas, sino poder abrir el debate para que el conjunto de la comunidad educativa pueda trabajar esto, ¿no? Porque si no, ahí sí,
la preceptora se dirige a ellas dos de manera particular, ahí sí puede ser tomado como una discriminación. Ahora, si se abre el debate, digamos, ellas y cualquier otra pareja van a entrar en ese diálogo, ¿no? O tal vez cuestionarse por qué se tomó como una discriminación cuando no es el espíritu, según lo que comentan las colegas de Catamarca, de la norma, la escuela, los docentes que trabajan ahí, digamos. Sí. Entonces, hacerse la pregunta y ver cómo se puede trabajar para que esto no sea vivido como una cuestión discriminatoria, sino que es igualitario para todos. Incluso el video que nosotras elegimos, que les propusimos ver, es una herramienta pedagógica y también las consignas que pueden trabajarlo con el resto de la comunidad educativa puede servir para esto, para saber de qué manera trabajar la incorporación de la diversidad. Y por último, en caso de que la comunidad educativa, los alumnos, los padres, que no es garantista de los derechos, la escuela tiene la obligación de instaurar la mirada que garantiza derechos. ¿Se entiende? No porque la mayoría o los propios adolescentes creen que esto es exhibicionista y está mal, y es como lo diferente se hacen acciones de bullying, entender que la escuela y los docentes, y como institución incluso del Estado, debe garantizar los derechos humanos y la perspectiva de género. Y poner ahí un poco el énfasis, ahí les dimos legislación en el PowerPoint, también algunos autores que pueden colaborar para que ustedes se fortalezcan en estas cuestiones y en estos conceptos, y luego abordarlo con la comunidad educativa y los padres. Bueno, muchas gracias, Graciela. Gracias, Romina. Es muy interesante la situación que ustedes traen y desde ya daría para seguir reflexionando mucho más, incluso conociendo más en detalle la situación, ¿no? Porque en realidad cada situación amerita una intervención a medida, digamos, mucho más situada, pero y una lectura más situada. ¿Les parece? ¿Querés decir algo, Miranda? ¿Y vamos a otra provincia? Les iba entre los recursos que mencionaba Pía, la Secretaría de Derechos Humanos tiene una guía para trabajar en cuestiones que tienen que ver con las diversidades sexuales, que la pueden conseguir en la página de la Secretaría, y si no, nosotros también se las hacemos llegar por algún medio, por el PowerPoint o Nora se las facilita. Cosa así que les puede servir como... Mariana. Sí, igual se escuchan porque están hablando por acá, sí. Como herramientas que presenta un conjunto de lineamientos o pautas que pueden resultarles de utilidad para abordar este tipo de situaciones. Hay videos de Educar que también podemos facilitar los links que pueden usarse en el aula para trabajar en esta perspectiva. Y hay distintas herramientas didácticas a disposición que las podemos facilitar para avanzar en este sentido. Bueno, vamos a hacer el intento de escuchar a alguna otra provincia. Bueno, buenísimo, como no. Ale, bueno, gracias, Catamarca. Tenemos en Artes y Oficios, me parece que sería bueno Salta, poder escucharlos. ¿No? Sí. A ver si lo podemos Artes y Oficios. Así pasa. Y el único electivo de la Salta que se va a formar parte del equipo. Y a la tercera Rosario y él participa para la reunión. ¿Se los quieren hacer? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Levanten la mano. ¿Están viendo? ¿Están viendo? ¿Cómo están? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Una reflexión? ¿Se escucha? ¿Están activas? Levanten la mano. A ver, para entrar con los videoconferencias. Sí, cerca. Ahí está llegando la coordinadora. Ahí le vamos a acercar un teléfono para poder hacerlo en vivo y en directo. ¿Salta usted? ¿Nos escuchan? Sí, nos escuchan. Bueno, nosotros queríamos saber si nos quieren hacer alguna devolución.
comentario, alguna reflexión que se pudiera realizar la videoconferencia, todo lo que con los colegas, lo que quieran. Sí, pero sí nos escuchan, sí nos escuchan. Hola. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, nosotros habíamos visto el video, un fragmento, nos parece sumamente interesante, ya que trabajamos con niños, jóvenes, adolescentes, los días de semana y principalmente los fines de semana, y estas temáticas son sumamente interesantes para nosotros que estamos para acompañarlos en su crecimiento, también para acompañar las decisiones que ellos toman y cómo se sienten identificados. Y qué más queremos que se sientan cómodos en los diferentes espacios que vamos habilitando. Bueno. ¿Quieren algo? ¿Qué les parece lo libro de la actividad? Con la consigna también de la devolución. Sí. Hola, ¿cómo están? Bueno, con el tema de la consigna estuvimos trabajando. Bueno, con el tema de las consignas creo que vimos en el grupo, vimos el fragmento ese que yo personalmente ya lo había visto, porque veo la novela porque me gustan las temáticas que trabajan. Así que está bueno, charlábamos con el grupo que está bueno esto de que escuchar, como decíamos, es lo importante que escuchar, oír a los adolescentes, posicionarnos como adultos, abrir la mente también, porque está bueno abrirnos. Y bueno, trabajar esto de lo que es la expresión, la libertad, también nosotros tomar conciencia, como las abogadas en este caso que leían toda la ley, que ellas decían, la abogada madre, cumpliendo el rol también de abogada y de madre. Y bueno, eso nos pareció muy interesante. Yo les contaba acá a mis compañeros que trabajaron la temática del aborto también, porque en la novela se ve esa situación que la viven muchos jóvenes hoy en día. Y está bueno trabajar nosotros también como equipo interdisciplinario, como políticas socioeducativas, abordando en las escuelas, trabajando desde la educación sexual, implementándola de verdad. En este sentido, la relación con lo que está en la página, el material de todo, para trabajar verdaderamente la educación sexual, la llevemos a cabo, la implementemos, porque no se implementa. Y nosotros desde escuelas abiertas, como política socioeducativa, y también los programas CAECA y la escuela sale del aula, queremos llevar a cabo talleres destinados a esto. También trabajar el embarazo adolescente, porque estuvimos viendo las noticias que en Argentina, la verdad, es muy alto el embarazo adolescente. Entonces trabajemos nosotros, nos involucremos, seamos parte de esta transformación, porque apuntamos a eso, a la transformación educativa. Y no podemos transformar la educación si no vamos de la mano con los cambios en la sociedad. Buenísimo. Qué suerte que estamos pudiendo incorporarlo a las tareas que realizan, la perspectiva de derechos y la perspectiva de género. Bueno, muchas gracias, colegas. Un placer escucharlos. Y estamos ya sobre una pregunta que quiere participar. Puede ahora pedir ¿Cuál de los dos, Salvador? Tenemos Jujuy, Héctor. Nos vamos a Jujuy. Buen día, colegas. Hola. Salvador, ¿no? Sí, ahí cambiaron la cámara. No, porque San Salvador era Conexios. Héctor. En Chubut ya estuvimos. Sí. Catamarca sí. Hola. Hola, Héctor. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Héctor no era de... Héctor era de Bahía. Sí. No escucha. ¿No nos escuchás? No, él estaba de otro, no. Tierra del Fuego. Sí. Vamos a buscar entonces, nos quedó, a ver.
Sí, pero no... Conexos. Se Sí, fueron. se fueron. Bueno, Por el tema a veces, viste, como que son 12 y 9, generalmente Sí. las provincias a las 12 como que corta el Sí. punto, así que podríamos dar un cierre y dejar ¿Me abierto aguanta? a... si les parece, El otro de Ahí está. Hola, hola. y compartir problemáticas, intereses, inquietudes de un tema que claramente implica una transición, ¿no? Porque, como decía una amiga, nadie se duerme medieval y se levanta renacentista, pero no sé si quieren comentar algo más. No, ¿Alguna idea de que cierre? toda conquista de derechos en la historia, a lo largo de la historia, ha traído idas y vueltas, digamos, nada se da ni naturalmente, ni de una única vez, ni fácilmente. Así que, digamos, la resistencia que puede haber en la escuela, en la comunidad educativa, en la sociedad, bueno, son parte justamente de esta conquista de derechos y hay que asumirla desde ahí, ¿no? El trabajo que tenemos que tener cotidiano para aprender nosotros, para transmitir, para discutir y para que, digamos, este derecho que tenemos todos de asumir y de expresar nuestra identidad de las distintas maneras, bueno, realmente sea una conquista y se haga un ejercicio efectivo de los derechos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y esta es la segunda, le paso la palabra a Nora, es la segunda y última videoconferencia de este año, pero ya veremos cómo continuamos trabajando en esta dirección y profundizando situaciones y comentarios y cuestiones que merecen profundizar muchísimo más, ¿no? Nori. No, yo lo que le quería es, bueno, agradecer a todos los que pudieron participar, el esfuerzo que implica, y decirles que les voy a mandar el PowerPoint que hoy se pasó y los links que las colegas de los otros ministerios nos van a pasar para que ustedes puedan tener más materiales para trabajar y herramientas para trabajar con sus equipos. Muchísimas gracias. Bueno, nos aplaudimos a los Nos vemos. Nos vemos.